Muy buenos días, preciosa familia TDF. Queremos darle un saludo muy especial de parte de todo el equipo de la Escuela de Formación Bíblica y de todos aquellos que han estado gozando de este especial privilegio de acercarse a la palabra, dirigidos a través de profesores que han estado compartiendo su experiencia, su bendición y todo aquello que ha enriquecido sus vidas. Nosotros queremos animarles a todos para que participen de esta bendición. Es muy importante ser edificados y ser llenos de la palabra. ¿Por qué? El apóstol Pedro dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así es, la Escuela de Formación Bíblica es una herramienta maravillosa, porque recuerden que su palabra es lumbrera a mis pies. La palabra es como espada de doble filo que penetra. La palabra restaura, edifica, cambia, transforma. Así que la Escuela de Formación Bíblica es una buena herramienta que usted va a poder utilizar el próximo año. Así que les animo a pertenecer a la Escuela de Formación Bíblica. Muy bien, y la Escuela de Formación Bíblica es una oportunidad para avanzar, es una oportunidad para aprender de su palabra. Por eso, desde la Escuela de Formación, creemos que el escudriñar la palabra es un deleite. Creemos que el escudriñar esta palabra trae vida y trae verdad. Así que si tú estás allá pensando, si esta escuela es para ti, pues sí, esta escuela es para ti. Esta escuela va a traer principios claros a tu vida y a la vida de tu familia. Así que no dudes en inscribirte. Así es. ¿Por qué debemos hacer la escuela de formación? Porque trae nuevos conocimientos a tu vida, porque experimentas nuevas experiencias, porque te saca de lo rutinario y te lleva a conocer más, de una manera más profunda, la palabra de Dios. Así que los animo, mis hermanos, a que no se lo pierdan. Es una gran oportunidad que nos está dando el Señor para crecer en su palabra, y no solamente para que crezcamos, sino que para que llevemos ese conocimiento a todos aquellos que lo necesitan allá afuera. Entonces los animo, es una gran oportunidad y una bonita experiencia. Escuela de Formación Bíblica te guiará en un nuevo camino, también traerá gozo a tu vida, te hará más sabio, te dará la paz que necesitas. Por eso te invitamos hoy a que hagas parte y te hagas miembro el próximo año de nuestra experiencia, de las experiencias que vivimos como alumnos y como maestros en esta formación. Muy bien, así es, queremos invitarlos y realmente motivarlos. El Señor en 2 de Pedro nos enseña que nuestra fe debe ser añadida con otros ingredientes, debe ser añadida con excelencia moral, con conocimiento de su palabra, con dominio propio y con sumisión al Señor. De esta manera tendremos más herramientas y podremos ser más productivos y útiles en su reino. Entonces recordemos que debemos aprender su palabra, llevarla al corazón nuestro, al corazón de nuestra familia, de nuestra congregación, y así darle la gloria al Señor. Entonces, abrazos y bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Buenos días, familia TDF. Hoy los invito a que nos unamos en una oración para exaltar el nombre de Jesús, para recordar que Él es nuestro Salvador y que Él vino a traer vida a esta tierra. Acompáñenme, si quieres cerrar sus ojos, vamos a hacer esta oración. Gracias, papá, por permitirnos estar juntos, Señor, aún en medio de esta circunstancia, Dios. Gracias porque enviaste a Jesús para traer vida, para traer luz, para traer tu reino a esta tierra. Gracias porque Él vino a salvarnos y Él es nuestro Salvador, porque Él es la fuente de nuestra vida, porque Él es el ancla de nuestra esperanza, Dios. Gracias, Dios,
porque tú enviaste a Jesús como muestra de amor para nosotros. Hoy te exaltamos, engrandecemos tu nombre, Jesús, y te queremos hacer vivo y real en nuestra vida. Te amamos, amén y amén. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un honor poder compartir con ustedes de nuevo este tiempo especial que el Señor siempre nos da para ministrar su palabra, su presencia, su poder y su gracia. Aquí estamos desde el lugar donde todos hemos compartido momentos maravillosos, momentos inolvidables, que ha sido parte de nuestra historia, la historia del desarrollo de la iglesia, de esta congregación, de esta comunidad. Así que bienvenidos a este tiempo especial que el Señor nos da de nuevo en esta mañana preciosa que podemos juntos adorar al Señor y darle gloria y honra por su amor y por su fidelidad. Y bueno, hemos tenido tiempos muy especiales en estos últimos domingos de clausura de la Escuela de Formación Bíblica, de cierre de nuestra campaña Conociendo quién es Dios, y seguimos adelante porque seguimos y seguimos y seguimos. No vamos a perder, como dice la palabra, nuestro galardón. Así que en este tiempo que nos resta de este año, según la benevolencia del Señor y su gracia y la vida que Él nos dé y las oportunidades, vamos a estar compartiendo el tema conexo, digámoslo así, que tiene que ver con Jesús, yo soy. Numeral, Jesús, yo soy. Y vamos a hablar de los nombres de Jesús, lo que Él dice y lo que dice el Nuevo Testamento de quién es Jesús. Así que vamos a tener la oportunidad de deleitarnos en estas verdades extraordinarias que las hemos mencionado de muchas maneras, en muchas formas, pero que ahora vamos a ir caminando en una manera muy coordinada y ordenada, y espero que sea de una muy especial bendición para cada uno de ustedes, para todos como familia, para todos como familias, y podamos nosotros ser enriquecidos con la presencia poderosa del Señor Jesús en nuestra vida por la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bueno, muy bien, entonces el texto que hemos escogido para esta mañana se encuentra en Lucas 1, 32 y 33, que dice lo siguiente: refiriéndose al Señor Jesús, será llamado Hijo del Altísimo,
será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta es una profecía que se cumplió, que fue dicha en el Antiguo Testamento y que ahora viene a realizarse en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Es decir, donde comienza una nueva era, una nueva etapa, donde se abre un camino más claro, más trascendente, más real, más genuino, por decirlo de alguna manera, porque no puede ser de otra manera, pues Dios mismo vino a esta tierra, a este mundo. Jesús de Nazaret es el tema de esta mañana. Jesús de Nazaret. Ese es uno de sus nombres en el Nuevo Testamento. Ahí en Mateo capítulo 2, verso 23 dice: y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, aquí en este pasaje, como en todos los que vamos a ver, se está viendo el cumplimiento finalmente de todas las promesas y profecías que en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, hombres y mujeres de Dios y del mismo pueblo, a través del mismo pueblo de Israel, Dios había dado. Jesús está presente y dice que Él sería llamado el Hijo del Altísimo. ¿Recuerdan ese nombre? El Elión, el Altísimo, el más grande, el más sublime, el más eterno y glorioso, el que no tiene quien se iguale a Él. Y Él finalmente tomó forma humana, se hizo como nosotros. Todos sabemos la historia, la hemos leído y la hemos vivido en alguna manera. Bueno, estamos previo precisamente a un tiempo en donde se celebra la Navidad. Y este va a ser tiempo para reflexionar acerca de esta bendición tan eterna, tan gloriosa y tan hermosa y tan impactante para la raza humana. Él entonces irrumpió en esta tierra como humano, como hombre, como alguien parecido a nosotros, y esta es la gran noticia que se esparció tanto en el cielo como en la tierra, porque todos los medios que Dios tiene a su disposición fueron usados para anunciar este gran evento. Muy bien, entonces tenemos que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, venía a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús de Nazaret, su nombre inicial, o uno de sus nombres, pero con el que fue conocido en primera instancia. Yeshua en hebreo significa Salvador. Llamado también Cristo, que significa ungido. Jesucristo entonces es el Salvador ungido, el que fue ungido desde la eternidad en común acuerdo con el Padre y con el Espíritu para venir a la tierra a traer esta gran bendición, a abrir una puerta de gracia y de bendición que siempre sería de alegría y de gozo para la humanidad, pero especialmente para aquellos que entenderían que el mensaje era un mensaje transformador, interno, espiritual, que nos conectaba con Dios y que nos permitiría heredar la bendición y la gracia que Dios había determinado desde la eternidad y que se había perdido en el Edén por causa del pecado. Pero también se hace referencia a Nazaret, Jesús de Nazaret.
Nazaret era una ciudad de Galilea en donde Jesús vivió la mayor parte de su tiempo aquí en la tierra. Era comúnmente reservado para aquellas personas, Nazaret, que no le interesan ser reconocidas públicamente. Mire qué interesante. Nazaret tiene esa connotación. Y no solamente eso, sino que eran además personas que vivían allí amables, bondadosas y humildes. Amables, bondadosas y humildes. Es decir, había un ambiente muy especial, por lo que sabemos entonces de esta historia. Por supuesto, no sería la gran expresión, la perfección, digamos, pero sí tenía esa connotación espiritual. Allí vivía gente humilde, y humilde no como lo entendemos nosotros ahora, que era de baja condición o pobres o desarrapados o cosas por el estilo. No, humildes de corazón, gente que realmente quería honrar a Dios, honrar la verdad, los principios, los valores, y era gente que quería expresar la gloria de Dios en su vida con amabilidad, con bondad y con verdadera humildad. Muy bien, entonces tenemos que mirar en esta mañana las características que se desarrollan, el perfil que debería tener este Salvador. En Mateo 1:21 dice: dará a luz un hijo. Esta es la anunciación que el ángel le dice a María: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ahí está plasmado, sellado, el propósito por el cual Jesús venía a la tierra y cómo a través de la generación de vida humana, Él haría, como ya dije, una expresión de salvación para la humanidad. Pero ¿quién es Jesús entonces y cuáles son sus características? Esas características de ese perfil que hace que nosotros podamos confiar plenamente en Él como nuestro Señor y Salvador, en contraposición de muchísimos que desde la época del Señor y desde antes de Él y ahora le han puesto en duda, le han contrariado o han dudado o lo han señalado o lo han visto de X o Y manera para cuestionar la realidad de su vida, de su presencia y de su venida aquí a la tierra. Ahora, esto es muy importante porque nosotros y cada persona en esta tierra necesita saber, estar seguro que Él cumple con todos los requisitos necesarios para restaurar la paz de este mundo caótico. ¿Cómo lo hacemos? Examinando las profecías y las promesas en las palabras de Dios a través de la historia y de sus calificaciones, es decir, las cualidades que el Mesías debería tener. Ya ustedes saben y hemos visto algunas de ellas. El primer aspecto que quisiera mencionarles en esta mañana es que una de las características de Jesús, del Salvador, del Mesías, del Cristo ungido, es que Él es la palabra hecha carne, el Logos de Dios. Aquí hay cosas que obviamente nosotros no podemos entender en todo su contexto, pero la palabra, la verdad, el verbo que se hizo carne, tiene conexión íntima, como ya hemos aprendido, con el Padre. De tal manera que lo que el Padre dice, Él ha dado la
expresión a su Hijo para que sea hecho realidad. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, el Evangelio de Juan, que es muy importante que ustedes lo lean, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que Jesús no tiene un principio, ni en Génesis 1, donde nosotros conocemos la historia de la creación, y tampoco en el Nuevo Testamento, en esta nueva era, nueva etapa, nuevo pacto. No nació allí Jesús. Aquí dice que en ese principio Jesús, el verbo, estaba con Dios. Pero no solamente que estaba, sino que el verbo era Dios. Entonces aquí encontramos el principio de la triunidad, de la divinidad de Jesús. Dice, Jesús estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Palabras contundentes. Ustedes se dan cuenta que la palabra del Señor en toda su extensión, de principio a fin, desde el alfa hasta la omega, siempre es contundente. Nunca hay un ápice de relativismo, lo que a mucha gente le choca, inclusive a los cristianos. Que muchos tratan de ponerle algunas aristas al asunto para que no se escuche ni se vea tan duro. Porque es que lo que nosotros necesitamos es duro, porque nuestra condición es una condición de corrupción siempre, de tendencia al pecado, al desorden, a la mancha, a las tinieblas, a la mentira, a todo eso que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso nos duele muchas veces que la verdad sea expresada de esta manera y que encontremos en Jesús la expresión física y espiritual del Padre diciéndonos lo que nosotros necesitamos. En el verso 14 de ese capítulo 1 dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso lo relatan los testigos directos de su presencia aquí en la tierra, hombres y mujeres como nosotros, que tuvieron el privilegio y la oportunidad de ver, escuchar, sentir la presencia física de Jesús, pero con su espíritu que emanaba la gloria de Dios. En Él estaba la vida. Él era lleno de gracia y de verdad. El unigénito del Padre, unigénito hasta ese momento. Que Jesús se hizo hombre, entonces revela que fue así. Revela en la Biblia como un rasgo fundamental del plan de Dios para la humanidad. No fue un extraterrestre, no fue un marciano, no fue un lunático, no fue cualquier otro personaje imaginario como en la mitología, donde todos los dioses nacen y surgen por ahí de alguna manera, de algún átomo que explota o de alguna cosa que sucedió. No, Jesús vino del Padre y se hizo hombre como nosotros, se fundió, por decirlo así, en esta humanidad, pero una humanidad que en Él fue santa, perfecta y pura para nuestra salvación. En Hebreos se nos dice también en el capítulo 2, verso 9 al 14, que fue necesario que Jesús se hiciera hombre para poder morir como hombre, como humano, por los pecados del mundo. Vean ese pasaje. En Juan 6, capítulo 51, encontramos
la propia explicación del Señor Jesús sobre este asunto, y Él dice que Él daría su carne por la vida del mundo. Cuando habla de su carne, habla de su cuerpo, de su humanidad, de su persona. El sacrificio de Jesús como humano fue el sustituto por la vida que se había perdido en el Edén. Adán pecó, el primer hombre pecó y perdió la relación con Dios. El segundo Adán, que es un nombre también que se le da a Jesús, vino y actuó con perfección, con obediencia absoluta al Padre, como Él quería desde el principio, y entonces nos abrió la puerta para la verdadera vida. En Él tenemos vida y vida en abundancia. Pablo afirma que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Como en Adán todos mueren, toda la humanidad murió y fue condenada y fue separada. Ahora en Cristo, en el nuevo Adán, todos podemos ser vivificados. Y aquí se refiere a todos, no es universalismo, es a aquellos, como dice la palabra, que confiesan el nombre del Señor. A los que recibieron, también dice Juan 1:12, le recibieron en su corazón, le permitieron gobernar su vida, le reconocieron como Salvador y Señor. Dios les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. En Él, en Jesús, somos vivificados. Mire que este aspecto es muy importante, la vivificación. El espíritu nace muerto. En Adán todos mueren. Es el espíritu el que nace muerto, no el alma, no el cuerpo. La reproducción normal sigue su ejercicio en esta tierra. El mundo se pobló y se sigue poblando, aunque ahora están tratando de despoblarlo. Pero es el espíritu el que necesita ser vivificado. ¿Cómo opera eso? Cuando tú y yo y cada persona confiesa el nombre del Señor, reconoce sus pecados y le entrega su vida a Jesucristo. En ese momento, por la fe, una fe centrada en Jesucristo y en su sacrificio, se nace de nuevo. Es decir, el Espíritu de Cristo une con el Espíritu de nosotros y la vida vuelve. Esa vida que nos conecta con Dios, y entonces podemos decirle verdaderamente ahora, Abba, Padre, Papito, Dios, porque fuimos adoptados hijos de Dios en esa vivificación. El Salvador Jesús de Nazaret, el Mesías ungido de Dios, debería ser también, como segunda característica, un sacerdote y rey. El nombre de Jesús, como ya vimos, significa el que salva. Pero Dios también le ha otorgado otros títulos a este Salvador, entre ellos el de sacerdote, sumo sacerdote, como dice el libro de los Hebreos. Él es nuestro sumo sacerdote. La función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaba enfocada a servir a la nación de Israel, especialmente en el ámbito de la adoración. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios ha querido desde el principio y hasta el final es que su pueblo le adore. Y la adoración no es solamente la proclamación, como hemos dicho, la exaltación de su grandeza y su poder, por lo que Él es y por lo que Él hace, sino el manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Un pueblo que adora, que levanta canciones al Señor, que expresa la verdad, que modela la vida justa y recta delante del Señor. Pero también era necesario
ofrecer sacrificios. Y luego de ofrecer los sacrificios que el pueblo traía para el perdón de los pecados o otras ofrendas, muchas ofrendas que habían allí, de alabanza, de acción de gracias, etc. Luego de eso bendecían al pueblo. Esa bendición era basada en las ofrendas. En estos días que estábamos compartiendo el estudio de la palabra del Señor, y creo que Julián estaba hablándonos acerca de el altar familiar, en lo que ya habíamos hablado en los últimos 2 capítulos, vino un pensamiento a mi vida que yo lo expresé en un devocional, y es que Abraham, al ir con Isaac para ofrecerlo en sacrificio, dice ahí la palabra que ellos llevaban la leña y el fuego. Y Isaac le pregunta a su papá: papá, tenemos leña y tenemos fuego, ¿dónde está el sacrificio? Entonces quiere decir que en esta dimensión de relación con Dios hay 3 elementos: leña, fuego y sacrificio. Bueno, digamos que la leña, que es lo que hace que el fuego aparezca, es la palabra del Señor. Y el fuego es el Espíritu del Señor. Nosotros podemos tener palabra e inclusive ser también ungidos por el Espíritu y usados por el Espíritu. Pero si no tenemos sacrificio que darle al Señor, eso queda incompleto. No tiene sentido tener leña y tener fuego si no hay sacrificio. Me explico. Hay mucha gente, y en estos días, y a través de la historia, y la historia última, cristianos, inclusive servidores del Señor, que han proclamado la palabra, que la proclaman, que han sido usados por el Espíritu y que han sanado inclusive y ministrado a la gente, que han dado un pésimo testimonio desde el punto de vista moral. Personas que abusan de las mujeres, de las jovencitas o de los niños inclusive, o que manipulan a una congregación con la palabra y con supuestamente el Espíritu, y que cometen aberraciones morales, peores a veces que un pagano, porque saben ofrecer, o tienen la leña y tienen el fuego, pero no han ofrecido sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Si no ofrecemos nuestros cuerpos, como dice Romanos capítulo 12, ¿de qué sirve la palabra, el Espíritu, el canto, la predicación, el servicio y todo lo bueno que aparentemos ser? Por eso Jesús dijo a los fariseos y a muchos religiosos: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están muy bonitos, pero por dentro apestan. Sí, esa es la realidad. Por eso, como sacerdote, el Señor Jesús fue perfecto y se convirtió en sumo sacerdote, dándonos ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas. El segundo aspecto que define al Mesías, a Jesús de Nazaret, es el del Rey, Rey de reyes y Señor de señores. En Hebreos capítulo 6, verso 20 y 7, 1 y 2, el apóstol combina estas dos funciones, el escritor a los hebreos, entre sacerdote y rey. Es decir, Jesús es aquel que se ofrece como sacrificio. Se ofrece
en integridad, en totalidad, para poder bendecir luego al mundo. Pero una vez que Él se entrega y que es vencedor de la muerte y de todo lo que era maldición para el ser humano, es levantado como el Rey, como el único que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso le da autoridad para hablar, para mandar, para expresar la voluntad del Padre. Él es el Rey. Él es el Señor y Rey. Es decir, no cabe la menor duda de cuál es su autoridad. Sí, como Señor ya Él es dueño de todo cuanto existe y es aquel que gobierna todas las cosas. Como Rey, todas las naciones específicamente le darán honra y se inclinarán ante Él, como dice allí en el Salmo 72, verso 11 al 14. Todos los reyes se inclinarán ante Él y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a Él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los oprimidos. Él siente compasión por los débiles y los necesitados. Y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas les son preciosas a Él. ¡Wow! Mire este rey. No es un rey dictador. No es alguien que viene a imponer su poder y su autoridad. No es alguien que viene a oprimir y a usar su poder y autoridad para su propio beneficio. No es un rey ególatra, altivo. No, por supuesto que no. Porque lo que Él mostró previo a ser rey fue todo lo contrario, pero después de ser rey sigue siendo exactamente el mismo que expresa todo ese corazón de compasión, que quiere que haya justicia, rectitud, amor, verdad, que todos seamos tenidos en cuenta, que todos seamos iguales ante Él en dignidad, en respeto, en honra. Él se sigue compadeciendo por los oprimidos, por los débiles, por los necesitados. Por eso es que Él es el Señor Roy, el que ve, el que escucha y el que actúa en nuestro favor. Ahora Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y por eso le damos gloria, honra y toda alabanza y adoración hoy y por toda la eternidad. Así que este es el perfil de quien sería y debería ser el Cristo, el ungido, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Pero hay más, por supuesto. Este Salvador debería ser y llegaría a ser el juez de toda la tierra. Y como juez, su proyección sería una proyección de perfección, de justicia absoluta. Por lo tanto, su justicia bendeciría la tierra. Y ese es un aspecto asombroso. Mucha gente tiene miedo de acercarse a Dios porque ha pensado que Dios es un juez que castiga, que es duro. Él fue duro y castigó el pecado y no pasa por alto, dice. Pero Él puso el pecado tuyo y mío sobre Jesús. Y ahí se consumó la justicia de Dios. Y en su misericordia ha hecho posible entonces que por Jesucristo, y cuando nosotros le miramos a Él, nuestros pecados
no sean vistos por el Padre, porque fueron cubiertos por la sangre de su Hijo glorioso y eterno. Y entonces su justicia nos alcanza. Quiere decir, su bendición nos alcanza. No somos condenados. Por eso Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque es obvio. Si estamos en Cristo Jesús, vamos a caminar como Él, a vivir como Él y a ser como Él. Estamos en esa proyección. Entonces, el salmista escribió en el Salmo 72:4, Él juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Tiene la misma connotación de sacerdote, rey y juez. Él juzgará a los afligidos. ¿Qué quiere decir eso? Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Porque sí, Él es todopoderoso, tiene un corazón sensible, amoroso y lleno de bondad, pero Él tiene poder para rescatar al menesteroso, al esclavo, al que está bajo gobierno tiránico, al que ha sido despojado de sus bienes, de su dignidad, y al tirano, al opresor, el Señor lo aplastará, dice la palabra. No hay lugar para esos personajes, sean personas, sean instituciones o sean naciones, que imponen un poder que no es justo. Dios escuchará. Por eso Santiago dijo en algún momento, vamos ahora ricos, ustedes no pueden seguir en ese camino de explotación. El Señor ha oído el clamor de sus trabajadores y no pueden pasar por alto esa verdad sin que yo intervenga. Tarde o temprano el Señor intervendrá. Los que explotan a las mujeres, los explotadores del sexo, los que trafican con personas, a los que esclavizan a las personas, tarde o temprano se la tendrán que ver con el Señor, quien es juez justo. No podrán escapar del juicio y del gobierno del Señor. Entonces hay dos juicios, uno para el opresor, que tendrá que dar cuentas a Dios por sus actitudes, pero otro juicio para aquellos que son los necesitados, que son los que claman a Dios, que son los menesterosos, que necesitan ayuda y que si claman al Señor, el Señor les hará justicia. ¿Quién? Jesús, nuestro Salvador. Jesús, el ungido para nuestra redención. Jesús de Nazaret, aquel que se entregó por nosotros, por la humanidad, a quien debemos honrar, y hoy yo te invito a que lo honres, dándole el lugar que Él merece en tu corazón. Prepara tu corazón. Clama a Él, acude a Él, y Él actuará en favor tuyo, porque ya ganó la batalla en la cruz del Calvario. Y tú podrás ser la persona cuyo propósito de Dios es que sea libre, sea salvo y sea lleno de la gracia de Dios para mostrar su gloria en esta tierra. Nos vemos pronto entonces. Les bendigo en el nombre del Señor y que el corazón de tu vida y de tu familia sean llenos de la presencia del Señor. Bendiciones. Hasta pronto.
Buenos días, hermanos. Qué alegría volverlos a ver. Nosotros, como servidores del Señor, traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas como una expresión de fidelidad, así como hizo el pueblo de Israel en 2 de Crónicas 31:12, que dice: fielmente llevaron allí las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas. Fielmente, eso implica fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Es fe, es firmeza, es confianza, es servir a nuestro Dios. Entonces todos hoy están cordialmente invitados a que traigan sus diezmos y sus ofrendas, a que las aparten y sean dedicadas al Señor como gratitud. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos has dado primero, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús. Señor, hoy declaramos que somos fieles, que nuestros corazones son transformados, Señor, y traemos con libertad y con alegría, Señor, los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias por cada familia del TDF 72. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tu fidelidad, Señor, permanece, Señor, para siempre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Adiós. Qué bendición y qué privilegio poder escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y saber que tenemos un Salvador que dio su vida por nosotros y que tiene misericordia de nosotros y que en todo tiempo nos acompaña. Así es, ese es nuestro regalo inmerecido. Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por mí y por ti. Así es. Oremos. Señor, te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos permites, Padre, crecer y nos enseñas también todos los días, Señor. Yo entrego la vida de cada uno de mis hermanos, les bendigo y le pido al Señor que nos regale una semana llena de su presencia y de su bendición. Amén. Les amamos, hermanos. Bendiciones. Adiós.